costa donde el viento aprende a hablar con voz baja, había una casa de piedra gris y techo de paja que miraba al oeste, hacia un mar casi siempre cubierto por una luz de estaño suave. Detrás de la casa se extendían prados pequeños, cercados con muros viejos y torcidos, y más allá empezaba el bosque. No era un bosque inmenso, pero sí antiguo. Los fresnos crecían allí con una paciencia de siglos. Los espinos florecían blancos en la estación templada. Los avellanos se inclinaban sobre senderos de tierra húmeda. Entre sus raíces corrían arroyos delgados que a veces desaparecían bajo el musgo y luego volvían a mostrarse como cintas de cristal. En aquella casa vivían 5 personas y un perro color miel que dormía junto al hogar. Vivía Brean, que reparaba redes para los vecinos y conocía el lenguaje de las mareas. Vivía su esposa, Eimear, que hacía mantequilla espesa, pan de avena y remedios de hierbas que olían a menta y brezo. Vivía la madre de Brean, la Gimetetza, anciana Muirn, que tenía manos pequeñas, ojos claros y una manera de contar las cosas como si estuviera desanudando una madeja vieja. Vivían también 2 niños, Nessa, que ya sabía escuchar el silencio del bosque sin asustarse, y Fiach, que aún corría detrás de cualquier mariposa, como si el mundo entero acabara de ser creado para él aquella misma mañana. La casa era modesta, pero estaba llena de esa calma especial que nace cuando las cosas se hacen despacio. Las cucharas de madera descansaban siempre en el mismo estante. Las botas secaban junto a la puerta. La lluvia golpeaba las piedras como dedos pacientes. Y cada noche, antes de cerrar el postigo y atizar por última vez el fuego, alguien dejaba un cuenco de leche fresca en el umbral. No era una costumbre extraña allí. Nadie la explicaba demasiado. Simplemente se hacía. Muirn decía que el umbral no era del todo de la casa ni del todo del mundo, que era una costura, y que en las costuras conviene ser amable. No, hablaba de eso con voz grave, como si advirtiera de algún peligro. Lo decía como quien recuerda poner una manta extra en invierno, o como quien sugiere saludar al amanecer. La leche, añadía, no se dejaba por miedo, se dejaba por cortesía, porque el bosque veía, porque había pasos pequeños que no sonaban sobre la hierba, porque algunas noches, cuando el rocío se quedaba suspendido más tiempo del normal sobre los helechos, el mundo se volvía un poco más fino, y no estaba de más recordar que la casa sabía convivir. Brean había aprendido aquella costumbre de niño. Eimear la aceptó sin dificultad cuando llegó a vivir allí. Para ella, el cuenco blanco sobre la piedra oscura tenía algo de oración doméstica. Nessa lo llevaba a veces con ambas manos, muy seria, como si transportara una luna diminuta. Fiach, cuando era más pequeño, intentó más de una vez beberse la leche antes de que llegara a la puerta, y a todos les hizo reír. Por la mañana el cuenco estaba vacío, a veces por completo. A veces quedaba un hilo blanco pegado a la loza. Otras veces aparecía limpio, como lavado con agua de lluvia. Brean decía que podían ser erizos, gatos, montaraces, alguna comadreja. Muirn asentía, sin discutirle nunca, y luego sonreía de un modo que dejaba la cuestión abierta. La vida siguió así durante muchos años pequeños, que son los años verdaderos de la felicidad. Años de encender turba húmeda y oír crujir el techo en las ventoleras. Años de recoger moras en agosto y manzanas tardías en otoño. Años en los que el bosque fue siempre una presencia cercana, casi familiar, no domesticado, nunca del todo comprensible, pero sí conocido del modo en que se conoce una canción antigua. No se recuerda cuándo se aprendió, solo que ha acompañado siempre. En primavera,
Los niños recogían campanillas azules en el lindero, sin arrancar demasiadas. En verano, Eymar cortaba reina de los prados y la ataba en ramilletes para secarla bajo las vigas. En otoño, Brean traía haces de leña y cestas de hongos que Muirne examinaba uno por uno con una atención ceremoniosa. En invierno, cuando la niebla descendía temprano y el mundo parecía reducido al fuego, al olor de la sopa y al sonido remoto del mar, el cuenco de leche brillaba aún más blanco en el umbral, como una promesa sencilla en mitad de la oscuridad. Hubo señales amables a lo largo de los años, cosas pequeñas que nadie comentaba demasiado y que, sin embargo, todos guardaban en algún rincón del pensamiento. Una noche de tormenta, cuando una teja se soltó del tejado, cayó al suelo sin romper la ventana ni dañar a nadie, pese a que el viento venía con una fuerza torcida. Una mañana apareció un enjambre de abejas reposando tranquilamente en un manzano seco y se dejó conducir hasta una caja nueva sin una sola picadura. Una vez, Fiach se extravió entre los avellanos mientras perseguía una pluma brillante y regresó solo a casa, siguiendo un sendero que ninguno recordaba haber visto antes. Traía en la mano una bellota lisa y muy pulida, como si la hubiera llevado largo tiempo el agua. «El bosque nos conoce», dijo aquella noche Muirne, mientras removía la sopa con una cuchara de fresno. «O nosotros creemos eso porque nos gusta sentirnos acompañados», respondió Brean, aunque lo dijo en voz baja y sin convicción completa. «Son dos maneras de decir lo mismo», repuso la anciana. Después sonrió. Nadie añadió nada. Afuera, el cuenco esperaba en la piedra. Pasaron los meses. Llegó un otoño de cielos muy claros y noches frías. El mar traía olor a sal seca. En los setos maduraban las endrinas. Sobre el bosque se posaban bandadas de estorninos que giraban juntas como si una sola mente oscura les diera forma en el aire. Fue entonces cuando empezaron los preparativos para la fiesta de Samhain. En aquella región, Samhain no llegaba con estrépito, sino con recogimiento. Se barría la casa a conciencia, se dejaba una vela encendida en la ventana, se cocían manzanas con especias, se compartían historias viejas, se recordaba a los que habían partido y, según decía Muirne, se prestaba un poco más de atención a los caminos invisibles, porque en esas noches el año respiraba de otra manera. Eymar pasó varios días ocupada secando hierbas, guardando mantequilla en vasijas de barro y terminando una colcha de lana que pensaba regalar a una vecina recién viuda. Brean debió ayudar a reparar un cercado que el viento había tumbado cerca del acantilado. Nessa intentaba hacer coronas de hojas rojas. Fiach quería tallar un nabo con una cara risueña, aunque la risueña le salía siempre torcida. La casa se llenó de tareas, de olor a avena tostada, de pequeñas prisas. Prisas tranquilas, como las de quien conoce bien el orden de sus días, y por una vez debe alterar un poco el paso. La víspera de Samhain amaneció con neblina. Desde temprano, la humedad se pegó a los vidrios y a las mangas. Muirne se levantó antes que nadie y abrió la puerta solo un poco. Miró el umbral. El cuenco estaba limpio, más limpio que de costumbre, tan blanco que casi parecía emitir luz propia en aquella mañana gris. No dijo nada, solo lo recogió, lo lavó de nuevo por costumbre y lo dejó junto a la pila. Aquella jornada se alargó con una suavidad extraña. Los niños ayudaron a recoger manzanas caídas. Brean regresó tarde, con barro hasta las rodillas y olor a lluvia. Eymar amasó pan de cebada. Muirne puso a secar rodajas de pera cerca del hogar. Llegaron dos vecinos para intercambiar harina por velas de sebo y se quedaron a beber infusión de brezo mientras comentaban el tiempo, el mar
y los primeros fríos. Cuando se marcharon, ya estaba oscureciendo. Entonces empezó el verdadero trajín de la noche. Había que cenar, había que secar los mantos, había que apartar las sillas para barrer bien la ceniza esparcida, había que ayudar a Fiach, que se había manchado entero con pulpa de nabo. Había que encontrar el dedal de Eymir, perdido entre pliegues de lana. Había que escuchar la historia que Nessa insistía en contar sobre una liebre blanca vista junto al pozo. La vela se puso en la ventana. La sopa se sirvió. El viento comenzó a rosear el techo. Y en esa suma de cosas pequeñas, en esa marejada doméstica tan humana y tan fácil de comprender, el gesto de dejar la leche en el umbral se les escapó de la noche como se escapa una hebra de humo por una rendija. No fue por desdén, no fue por burla, no fue porque hubieran dejado de creer o de cuidar. Fue simplemente un olvido. Cuando todos estuvieron acostados y el fuego reducido a una respiración rojiza, la casa quedó envuelta en esa quietud tibia que solo tienen las casas habitadas por personas cansadas y en paz. El perro color miel suspiró una vez en sueños. Afuera, la niebla bajó del bosque y se extendió por el prado como lana peinada. Ninguno de ellos supo en qué momento cambió el aire. Brean fue el primero en despertar, no por un ruido fuerte, al contrario. Lo despertó una delicadeza, una sucesión de sonidos tan leves que tardó un momento en entender que venían del exterior. Abrió los ojos en la penumbra y permaneció inmóvil, escuchando. El cuarto estaba frío. Eymir dormía a su lado, tranquila. Desde la estancia principal llegaba el olor apagado de la turba, y allí, más allá del muro, muy cerca de la puerta, sonaba algo parecido a un golpecito de vidrio contra piedra. Tic. Después, un pequeño silencio. Tic. No era una rama, no era lluvia, no era un animal escarbando. Brean se incorporó despacio y prestó atención. El sonido se repitió, paciente, como si alguien tocara con una uña fina el borde de un cuenco vacío. Entonces recordó. No supo por qué lo supo tan de golpe, pero lo recordó entero. El cuenco sin llenar, lavado y olvidado junto a la pila. El umbral desnudo, la noche de Samhain. Se levantó con el corazón sereno, aunque atento. No sintió miedo, más bien esa mezcla de respeto y pudor que se siente cuando uno advierte que ha faltado sin querer a una cortesía antigua. Se echó una manta sobre los hombros y caminó descalzo hasta la estancia principal. Las brasas aún brillaban. El perro había levantado la cabeza, pero no gruñía. Tenía las orejas erguidas y la expresión curiosa. El golpecito volvió a sonar. Tic. Ahora parecía venir no de la puerta misma, sino de la ventana baja que daba al este. Brean miró hacia la mesa. Allí estaba el cuenco, blanco, vacío, esperando. Se acercó, lo tomó, y al hacerlo notó algo extraño. La loza estaba tibia, como si hubiera pasado un rato al sol, aunque la casa entera estaba fría y era plena noche. No dijo nada. Fue hasta la pila, vertió leche fresca desde la jarra de barro y llenó el cuenco hasta la mitad. La superficie blanca tembló apenas. Apenas apoyó la mano en el cerrojo, el sonido cesó. El silencio que siguió fue tan completo que casi resultó más sonoro que los golpecitos. Brean abrió la puerta. La niebla esperaba afuera, inmóvil y perlada. El mundo parecía hecho de aliento. Se inclinó y dejó el cuenco sobre la piedra del umbral. «Perdón por el descuido», murmuró sin elevar la voz, como si hablara a un huésped delicado que ya duerme. El aire olía a hojas mojadas, a mar lejano y a leche recién ordeñada. No pasó nada más. Ninguna figura se mostró entre la niebla. Ninguna luz danzó en el borde del prado. Solo hubo un susurro muy fino.
como el roce de muchas hierbas moviéndose juntas, aunque no soplara viento. Brian cerró la puerta con suavidad y volvió a la cama. Por la mañana, el cuenco estaba vacío. Eimear lo miró largo rato mientras recogía los restos del rocío del escalón con el borde del delantal. «Se me pasó», dijo casi para sí. «A mí también», respondió Brian. Muirn, que estaba detrás de ellos con un chal alrededor de los hombros, observó el bosque. La niebla se retiraba despacio entre los troncos. La anciana no parecía contrariada. Más bien tenía un brillo divertido en los ojos. «Pudieron haber enviado una señal mucho menos amable», dijo. Nessa levantó la cabeza enseguida. «¿Fue el pueblo pequeño?», preguntó en voz baja, con la emoción prudentemente contenida de quien espera que los adultos no arruinen una maravilla con una explicación demasiado sencilla. Muirn se agachó para tocarle la punta de la nariz. «Fue el bosque recordándonos modales», respondió. Fiach quiso saber si las hadas se habían enfadado. Muirn dijo que no, que hay diferencias entre enfado y recordatorio, que a veces una puerta mal cerrada no trae tormenta, solo una corriente de aire que obliga a levantarse a cerrarla, y que así son algunas cortesías del mundo. El asunto podría haber quedado ahí. Tal vez en otra casa habría quedado ahí. Pero aquella mañana empezaron pequeñas ocurrencias, pequeñas rarezas de un humor tan suave que nadie pudo sentir otra cosa que una mezcla de asombro y sonrisa. La primera sucedió en la cocina. Eimear buscaba la cuchara grande de avena y no lograba hallarla. Revolvió cajones, miró sobre la mesa, revisó el estante donde guardaban las ollas. Nada. Finalmente abrió la puerta de la despensa para tomar otra, y allí estaba la cuchara, colocada con sumo cuidado dentro del tarro de miel, hundida solo hasta la mitad, como si alguien hubiera querido recordar que las cosas dulces combinan bien con la paciencia. Eimear soltó una breve risa de incredulidad. Sacó la cuchara, la lavó y siguió con lo suyo. Luego fue el turno de Fiach. Había dejado sus zuecos junto al banco. Cuando fue a ponérselos para salir al corral, encontró dentro de cada uno una nuez perfectamente partida, con el fruto intacto, limpio y brillante. No había manera humana de explicar cómo había llegado allí sin romper la cáscara de ese modo tan preciso. Fiach levantó las nueces como si fueran un tesoro. Nessa, al verlas, declaró con seriedad que aquello tenía toda la pinta de una broma elegante. Más tarde, mientras Brian reparaba una cuerda detrás de la casa, oyó un silbido corto. Alzó la vista. Encima del muro, alineadas como pequeñas ancianas vestidas de gris, había 3 urracas observándolo. Cada una sostenía en el pico algo blanco, una plumita, un hilo de lana, un pétalo tardío. Lo dejaron caer al mismo tiempo y echaron a volar. Los 3 fragmentos cayeron justo frente a él, formando una diminuta espiral sobre la piedra húmeda. Brian la contempló unos segundos. Después inclinó la cabeza, como quien acepta una broma que no acaba de comprender, pero le parece correcta. Durante el resto del día, la casa entera pareció levemente desplazada hacia lo insólito, aunque nunca hacia lo inquietante. Una madeja de hilo apareció ya desenredada, después de que Nessa la hubiera dejado hecha un nudo imposible. El perro miró largamente hacia una esquina vacía y movió la cola, satisfecho. 2 manzanas que Eimear había reservado para cocer se encontraron de pronto pulidas hasta brillar, sin una sola mota de tierra. Y al atardecer, cuando Muirne fue a buscar agua al pozo, encontró flotando en el cubo una hoja de roble doblada como un barquito. En su interior reposaban 3 semillas de hinojo,
La anciana sonrió. «Ah», dijo solamente. Nessa, que había ido con ella, preguntó qué significaba. «Que nos han perdonado antes incluso de que termináramos de disculparnos». «¿Y cómo lo sabes?» «Porque quien está ofendido no se toma la molestia de hacer bromas bonitas». Aquella noche nadie olvidó la leche. Fiach insistió en llevar él mismo el cuenco, aunque tuvo que hacerlo con las 2 manos y la lengua apenas asomando por la concentración. Nessa lo acompañó como si participaran en una procesión secreta. Brean abrió la puerta. Eimear sostuvo la vela. Muirn se quedó un paso atrás, con las manos entrelazadas sobre el chal. El aire era claro. La niebla se había retirado. El bosque, oscuro y tranquilo, parecía escuchar. Fiach dejó el cuenco en el umbral con una solemnidad tan profunda que hasta el perro dejó de jadear. «Para ustedes», dijo. Nadie corrigió la fórmula. Cerraron la puerta y se reunieron junto al fuego. Muirn contó entonces, no como una advertencia, sino como una memoria, que cuando era niña, en una granja más al norte, una vez olvidaron durante 3 noches seguidas dejar crema y pan. No pasó nada terrible. Solo que las vacas, al ser ordeñadas, daban leche tan espumosa que se escapaba de los cubos. Los calcetines desaparecían de 2 en 2 y reaparecían colgados del espino. Y una mañana todas las puertas amanecieron abiertas, pero cada escoba había sido cuidadosamente colocada para impedir que entrasen las gallinas. Al final, mi madre dejó un cuenco más grande y un poco de miel, concluyó Muirn. Y a la mañana siguiente encontró flores de prímula sobre la repisa. Entonces sí era el pueblo pequeño, dijo Nessa, satisfecha. Muirn la miró con ternura. Los nombres son mantos, a veces abrigan, a veces tapan demasiado. Lo importante es la relación. Eimear contempló el fuego un rato. «No me gusta la idea de deber algo por olvido», admitió. «No debemos temor», respondió la anciana. «Solo atención». Eso pareció calmarla. Sin embargo, el bosque todavía no había terminado de recordarles su manera amable. La noche siguiente llegó una lluvia blanda, de esas que caen casi sin sonido. Antes de dormir, Brean salió un momento a asegurar la puerta del cobertizo. Volvió con el ceño levemente fruncido. «Hay luces entre los avellanos», dijo. No habló de llamas ni de faroles. Dijo luces simplemente. Nessa y Fiach se acercaron enseguida a la ventana, pero Muirn les pidió que no pegaran la cara al vidrio. «Desde dentro basta con mirar», dijo. Allí estaban, lejos, al borde del bosque, varias luces pequeñas. No ardían como fuego, ni oscilaban como linternas. Más bien, parecían gotas de luna suspendidas a poca altura del suelo. Se movían con lentitud, separándose y reuniéndose, como si siguieran un dibujo secreto entre los troncos. Eimear apoyó una mano en el hombro de Brean. «¿Qué crees que son?» Él tardó en responder. «Creo que el bosque está paseando». Nadie se rió. Era una frase extraña, pero extrañamente exacta. Las luces permanecieron un rato. Luego se internaron entre los árboles y desaparecieron una a una, como si las hubiera absorbido la tierra húmeda. A la mañana siguiente hallaron, junto al cuenco vacío, una cosa más. No una moneda, no una flor, no una joya imposible, solo una pequeña trenza hecha con hierba seca y 3 cabellos de caballo, anudada con tanta delicadeza que parecía obra de una mano paciente y casi transparente. Muirn la tomó con 2 dedos y la colgó en el interior de la casa, cerca de la puerta. «Para buena fortuna», dijo. Brean no preguntó cómo lo sabía. Eimear tampoco. Desde aquel día, algo en la familia cambió, aunque por fuera todo siguió siendo lo mismo. Continuaron sus labores, sus cosechas, sus días de lluvia y pan.
pero el gesto de dejar la leche dejó de ser únicamente costumbre. Se volvió conversación, un saludo verdadero, un pequeño puente tendido cada noche sobre el umbral, y el bosque, como si hubiera aceptado de buen grado la disculpa y decidido estrechar un poco la distancia, empezó a mostrarse más cercano en detalles diminutos que daban a los días una música secreta. Con la llegada de noviembre, el frío afiló el aire. El mar se volvió más oscuro. Las mañanas amanecían con escarcha en los muros y un velo plateado sobre las telarañas del huerto. Brean encendía el fuego antes de que clareara del todo, y el olor de la turba, mezclado con el del pan recién cortado, llenaba la casa de una tibieza que parecía más profunda cuando afuera los prados crujían bajo los pasos. Cada noche el cuenco volvía al umbral. A veces era Nessa quien lo llevaba. A veces Fiach, siempre que no lo inclinara demasiado. A veces Eimear salía sola, cuando todos los demás estaban ya acomodados, y se detenía un instante bajo el cielo de invierno a respirar la humedad de la tierra. En esas ocasiones le parecía oír, más allá de los setos, un murmullo apacible. No palabras, más bien la sensación de que hojas, agua y ramas se entendían entre sí de un modo antiguo y cortés. Las pequeñas rarezas continuaron, pero ya sin insistencia, como si el recordatorio hubiera dado paso a una compañía discreta. En los días más ventosos, la colada tendida regresaba menos revuelta de lo esperable. Las gallinas encontraban mejor refugio antes de las lluvias. Un saco de avena que se hubiera roto en otro tiempo sin remedio apareció una mañana apoyado contra la pared, con el agujero taponado por una espina de espino encajada con precisión asombrosa. Brean la retiró con cuidado y remendó el saco. Después dejó, además de la leche, un pequeño trozo de pan untado con mantequilla. No comentó el motivo con nadie, pero Muirn vio la ausencia del pan en la mesa y asintió sin decir palabra. Un domingo, cuando el sol se dejó ver entre nubes altas y pálidas, la familia decidió ir al bosque a recoger avellanas tardías y ramas secas. No penetraron demasiado. Conocían bien hasta dónde les gustaba ir y dónde convenía no internarse sin necesidad. Muirn decía que todo bosque tiene un punto a partir del cual ya no desea ser recorrido por la mente humana, sino solo por las raíces y por aquello que no deja huella. A Nessa le encantaba esa frase. A Fiach le parecía injusto que hubiera senderos que se negaran a ser explorados. Caminaron sobre hojas húmedas, respirando olor a setas, corteza y tierra fría. Los rayos de sol se filtraban a tramos, iluminando parches de musgo como si fueran cojines verdes. Cerca de un claro pequeño, hallaron un círculo de hongos pálidos, finos como porcelana. Fiach quiso pisarlo para ver si soltaba esporas, pero Muirn le tomó la muñeca con suavidad. «Eso no», dijo. «¿Por qué? Porque no todo lo bonito necesita nuestra huella». Fiach aceptó la respuesta. Se agachó solo para mirar. Entre los hongos crecían briznas de hierba todavía verdes. El círculo era tan perfecto que parecía trazado con compás. Siguieron andando hasta un arroyo. Allí, sobre una piedra plana, encontraron algo que ninguno recordaba haber dejado. Una cucharita de madera, muy pequeña, tallada en una sola pieza y pulida hasta quedar lisa como hueso viejo. No tenía adornos excepto una espiral en el mango. Nessa la sostuvo en la palma. «Es para una casa diminuta», susurró. «O para medir con cuidado lo que merece ser medido», dijo Muirn. La cucharita volvió con ellos y quedó en la repisa, junto a la trenza de hierba y un cuenco azul astillado que había pertenecido a la madre de Eimear. Esas cosas, reunidas, empezaron a formar una clase de rincón tranquilo que nadie nombraba
altar ni recuerdo, pero que cumplía un poco ambas funciones. Al pasar por allí, casi sin darse cuenta, todos bajaban el tono de voz. Poco a poco, la vida del invierno encontró su forma. Al amanecer, Eimear batía crema en la cocina, mientras afuera el gallo cantaba, como si quisiera romper la escarcha. Brean partía leña. Nessa aprendía de Muirne los nombres antiguos de ciertas plantas, incluso secas: Ulmaria, Milenrama, Consuelda, Dedalera que no se toca sin saber. Fiach construía fortalezas de palos junto a la pared protegida del viento. Y al caer la tarde, cuando la luz se espesaba y el bosque se convertía en una masa azulada, alguien preparaba el cuenco. En una de esas tardes, la nieve llegó antes de lo esperado. No fue una nevada feroz. Cayó silenciosa, recta, casi tímida. Primero como polvo, luego en copos más amplios. En poco tiempo, las piedras del muro se cubrieron de blanco y las ramas finas empezaron a sostener pequeñas líneas de hielo. Los niños corrieron a la ventana. El perro ladró a su propio reflejo en el vidrio empañado. Brean metió más turba al fuego. Eimear puso una olla con caldo. La casa entera adquirió esa intimidad profunda que regala la nieve cuando borra el mundo exterior y deja solo el corazón luminoso de las habitaciones. ¿Se deja leche también con nieve?, preguntó Nessa. Sobre todo con nieve, respondió Muirne. Se pondrá helada. Entonces será leche fría ofrecida con buena voluntad. Y la buena voluntad entra donde otras cosas no entran. Aquella noche, Brean salió envuelto en una capa gruesa. La nieve le crujió bajo las botas. Puso el cuenco en el umbral, protegió un poco la repisa superior para que no cayeran copos dentro, y volvió enseguida a resguardarse. Desde la ventana observaron el blanco del mundo, apenas modelado por la luna. A la mañana siguiente, antes de que nadie abriera la puerta, Fiach anunció que quería ser el primero en ver si la leche había desaparecido. Corrió, descalzo, todavía hasta el zaguán. Eimear fue tras él para que no pisara la piedra helada. Cuando abrió la puerta, el aire frío entró en una bocanada brillante. El cuenco estaba vacío, y alrededor, sobre la nieve intacta, había huellas. No huellas humanas, no de zorro ni de tejón. Eran marcas leves, delicadas, como las que dejarían pies muy pequeños envueltos en hojas o en zapatos hechos de tallos. Rodeaban el cuenco en una danza diminuta. Iban y venían del borde del sendero, pero se desvanecían antes de alcanzar la maleza, como si allí la nieve se negara a conservarlas. Fiach abrió los ojos con asombro tan puro que casi parecía dolor. «Nadie las pise», susurró Nessa al instante. Nadie las pisó. Permanecieron allí gran parte de la mañana. Brillaban bajo el sol tenue. Luego, a medida que avanzó el día, fueron ablandándose hasta desaparecer. Pero la imagen quedó prendida en la casa, como se prende una canción hermosa. Ese mismo anochecer, mientras la nieve empezaba a derretirse en las esquinas del tejado, llegó a la puerta la vecina viuda, a quien Eimear había cosido la colcha. Venía con un cesto de cebollas y noticias del camino. Tomó té con ellos, habló un rato del tiempo y de un caballo perdido cerca del puerto, y al marcharse, se detuvo frente al rincón de la repisa donde colgaba la trenza de hierba. «Tenéis buena fortuna aquí», dijo. Eimear sonrió, cauta. «Intentamos llevarnos bien con los vecinos». La mujer miró hacia el bosque, visible entre las sombras del crepúsculo, y sonrió también de una forma casi cómplice. «Son los vecinos más antiguos», dijo. Después se fue por el sendero, encogida en su manto oscuro. Aquella frase acompañó a Eimear durante días, mientras amasaba, mientras sacudía mantas, mientras ordeñaba bajo un cielo de plomo.
los vecinos más antiguos. Había verdad en ello, pensaba. Una verdad que no necesitaba ser precisada con palabras demasiado duras. El bosque estaba antes. El espino estaba antes. El arroyo, la piedra, el aire donde anidan las historias. Todo eso era anterior a la casa, a su familia, a su nombre. Y sin embargo convivían. No porque el bosque hubiera cedido, no porque la familia hubiera conquistado un rincón, sino porque una cierta cortesía diaria mantenía las costuras en buen estado. Eimear empezó a sentir agradecimiento de una manera más consciente, no solo por las pequeñas ayudas o bromas, sino por la compañía misma. Una noche, al dejar la leche, añadió en voz baja: «Que haya paz entre nosotros». No esperaba respuesta. Aún así, al cerrar la puerta, notó que el aire detrás de ella tenía un perfume repentino a manzana y helecho, aunque era pleno invierno y no había ninguno de los dos cerca. Hacia mediados de la estación, Muirn enfermó con una tos persistente. Nada grave al principio, solo cansancio, falta de apetito y una palidez que parecía hecha de niebla. Se quedó más tiempo sentada junto al fuego. Sus manos, siempre activas, descansaban ahora sobre la manta. Nessa le llevaba infusiones. Fiach trataba de hacerla reír con historias de un gallo importante que gobernaba el corral. Brean avivaba el fuego sin que se lo pidieran. Eimear preparaba caldos suaves y observaba a la anciana con una inquietud discreta. La tos duró varios días, luego una semana. Una madrugada, Nessa despertó porque creyó oír campanillas lejanas. No campanas de iglesia, campanillas finas, como las que se atan a una puerta ligera para saber cuándo entra alguien. Se incorporó y vio un resplandor tenue por debajo de la puerta de la estancia principal. Se levantó, se envolvió en su manta y salió sin hacer ruido. La lumbre estaba casi apagada. Muirne dormía en su sillón, respirando con dificultad pero sin agitación. Y sobre la repisa del rincón tranquilo, junto a la trenza y la cucharita de madera, había un pequeño ramillete de tomillo fresco, en pleno frío. Nessa se acercó con reverencia infantil y tocó apenas las hojas. El aroma subió de inmediato, cálido y limpio. Despertó a Eimear, que al verlo no dijo nada, solo tomó el ramillete y puso agua a hervir. Preparó una infusión. Muirne la bebió despacio al despertar. Aquella misma tarde, la tos empezó a aflojar. Muirne se recuperó como se recuperan los árboles viejos después de un temporal, sin estrépito, pero con una firmeza que inspira respeto. Día a día volvió el color a sus mejillas. La tos se hizo más leve y luego rara. Retomó sus paseos cortos hasta la puerta, su costumbre de revisar las hierbas secas y su afición a corregir con dulzura cualquier torpeza demasiado visible de Fiach al atar nudos. Nadie comentó en voz alta la procedencia del tomillo, aunque todos pasaban la mirada por la repisa con una atención nueva. El ramillete, una vez seco, fue guardado en una bolsita de lino y colgado también cerca de la puerta. Allí quedó, desprendiendo durante semanas un perfume tenue que se mezclaba con el olor de la madera y del humo. Avanzó el invierno. Vinieron lluvias largas. Vinieron mañanas de cielo bajo. Vinieron días en que el bosque parecía un tapiz de troncos oscuros y helechos vencidos por el agua. Luego, casi sin que la familia supiera señalar el instante exacto, comenzaron los pequeños anuncios de la primavera. Un petirrojo se posó 3 mañanas seguidas sobre el mismo poste. El barro del sendero se llenó de hierbas nuevas. En el espino aparecieron yemas tan apretadas que parecían guardar dentro su propia respiración. Con la vuelta de la luz, también crecieron las tareas. Hubo que reparar cercas, limpiar el cobertizo,
remover la tierra del huerto, revisar las colmenas. Eymar separó semillas. Brean arregló una rueda carcomida del carro. Nessa quiso plantar habas en líneas perfectas. Fiach pretendía conversar con cada gallina antes de permitirle salir al corral. Muirne, ya fuerte de nuevo, supervisaba el conjunto con esa mezcla de indulgencia y precisión que había hecho de ella el centro silencioso de la casa durante tantos años. Una tarde de abril, mientras la lluvia descansaba y el aire olía a tierra abierta, Brean encontró algo junto al lindero del bosque. Estaba revisando un tramo de muro derrumbado cuando vio, entre el musgo de una piedra, una sortija hecha con tallos de junco entrelazados. Era demasiado pequeña para cualquier dedo humano adulto y demasiado elaborada para ser obra casual del viento. La recogió. Al tocarla, el junco estaba seco, pero no quebradizo. Conservaba una flexibilidad imposible. Llevó la sortija a casa y la dejó en el rincón tranquilo. «Un pago por el pan», dijo Eymar en tono medio juguetón, medio reverente. «O una manera de decir que las cuentas van bien», añadió Muirne. La primavera desplegó después sus colores lentos. Los prados se llenaron de amarillo. Los manzanos asomaron flores rosadas. El bosque se volvió más poroso, menos severo. Los claros recibían luz verde, filtrada por hojas nuevas. A veces, cuando Nessa iba al arroyo con un cubo pequeño, decía sentir que alguien caminaba a la par de su paso, al otro lado del seto. Nunca veía nada, nunca tenía miedo. Solo esa percepción de compañía menuda, curiosa, respetuosa. Fiach, por su parte, empezó a dejar pequeños regalos junto al cuenco. Una pluma bonita, una canica de barro cocido, una cinta deshilachada que él consideraba muy valiosa. Eymar retiraba a veces los objetos antes de que llegara la noche, temiendo quizá que el exceso de familiaridad resultara impertinente. Pero Muirne la detuvo una vez. «Déjalo», dijo. «Los niños conocen una forma de cortesía que los mayores olvidamos». Por la mañana, algunas de esas ofrendas seguían allí, otras no. La canica desapareció por completo. La pluma, en cambio, reapareció días después sobre la almohada de Fiach, limpia y acomodada, como si hubiera sido devuelta con agradecimiento. Llegó Beltane con su promesa de calor y de crecimiento. En los campos cercanos, algunos vecinos encendieron fuegos pequeños. La familia no hizo una gran celebración, pero Eymar trenzó cintas rojas y blancas en la cerca del huerto. Muirne colgó ramas de espino sobre la puerta del establo. El aire nocturno estaba tan suave que parecía de agua templada. Esa noche, además de leche, dejaron un cuenco diminuto con crema. No había luna. Sin embargo, cerca de medianoche, Nessa abrió los ojos porque una claridad tenue se movía por la habitación. No venía de fuera sino del pasillo. Se levantó y asomó la cabeza. La puerta principal estaba cerrada. Todo parecía en orden. Pero sobre el suelo de piedra, desde el umbral hasta el rincón de la repisa, había una línea de pétalos de espino, blancos, pequeños, perfectamente dispersos, como sembrados por una mano juguetona que supiera medir el espacio con música. Despertó a Eymar, después a Brean. También Muirne salió de su cuarto, envuelta en una manta. Los cuatro permanecieron, contemplando la hilera luminosa bajo la escasa luz del hogar, sin atreverse a alterar nada. Fiach, al fin despierto, llegó bostezando y se aferró al brazo de su hermana. «Han entrado», susurró, no asustado sino maravillado. «No del todo», respondió Muirne. «Solo lo suficiente para bendecir la costura». Nadie pisó los pétalos hasta que el sol se alzó por completo. Luego Eymar los recogió con cuidado y los dejó bajo el espino del lindero.
A partir de entonces, el vínculo entre la casa y el bosque se volvió tan natural como el vaivén de la luz por las estaciones. Ya no esperaban prodigios, ya no buscaban señales a cada paso. Precisamente por eso, cuando llegaban, parecían más ciertas. Un mediodía de mayo, una vaca primeriza se mostró inquieta al parir. Daba vueltas, resoplaba, no encontraba postura. Brean y Eimear hicieron cuanto pudieron para calmarla. Muirne pidió que nadie alzara la voz. Mientras preparaban agua tibia y mantas, Nessa, sin saber bien por qué, tomó la cucharita de madera de la repisa y la dejó sobre el alféizar del establo. Lo hizo como se hace una cosa que parece adecuada sin poder explicarla. Poco después, la vaca se serenó. El ternero nació sin dificultad. Era pequeño, fuerte y de un color pardo tan claro que al secarse pareció hecho de miel. Fiach insistió en llamarlo Roble, aunque fuera apenas un ternero tambaleante. «La cuchara no hizo eso», dijo Brean, aunque sonreía al decirlo. «No», convino Nessa, «pero quizá ayudó a que nosotros estuviéramos más tranquilos». Muirn escuchó aquella frase y le lanzó una mirada larga, satisfecha. Con el verano cercano, las noches se hicieron más cortas. La leche del umbral a veces se templaba antes del alba. Los grillos cantaban en la hierba alta. El bosque olía a savia, a helecho y a flores escondidas. En una ocasión, durante un crepúsculo de cielo color melocotón, Brean creyó ver movimiento entre los fresnos. No cuerpos claros ni alas, sino la curva de varias figuras pequeñas girando en un claro al compás de una música que solo rozó el oído. No trató de acercarse. Bajó la vista. Esperó un momento y cuando volvió a mirar, el claro estaba vacío. Esa noche dejó, además de leche, unas gotas de miel en el borde del cuenco. Mientras tanto, la memoria del olvido de Samhain se había transformado dentro de la familia. Ya no era una culpa, era una historia. Y como todas las buenas historias, servía menos para señalar una falta que para recordar una enseñanza. Nessa la comprendía como una lección sobre atención. Fiach como una prueba de que el bosque sabía hacer bromas. Eimear como un recordatorio de que la vida compartida depende de gestos pequeños. Brean como una forma humilde de aceptar que no todo necesita explicación para merecer respeto. Y Muirn, quizá, la entendía del modo más antiguo, como la continuidad de un pacto sin firma, mantenido por generaciones que sabían poner leche en una piedra y agradecer sin pedir demasiado. Una tarde de principios de junio, cuando el aire estaba cargado de perfume de madreselva, llegó a la casa un viajero cansado que pedía agua. Llevaba un bastón de acebo y un sombrero gastado. Eimear le ofreció pan y queso. Brean lo invitó a sentarse un rato en el banco exterior. El hombre agradeció con modales corteses y mientras bebía, observó el umbral, la piedra lisa y la repisa donde el cuenco reposaba seco durante el día. «En esta casa», dijo, «saben todavía cómo vivir junto a lo que no se ve». Brean intercambió una mirada con Eimear. «Intentamos no ser descuidados», respondió. El viajero sonrió. «Es más de lo que muchos logran». Antes de marcharse dejó sobre la mesa una pequeña moneda vieja perforada en el centro. «Para colgar donde el viento la toque», dijo. No quiso aceptar pago alguno por ella. Se fue por el sendero hacia la costa. Nunca lo vieron de nuevo. La moneda fue colgada en la puerta del cobertizo con un hilo rojo. Cuando el aire soplaba, emitía un tintineo tan suave que recordaba al sonido que despertó a Brean aquella noche de Samhain. Un aviso leve, una delicada forma de llamar la atención sin causar sobresalto. Y así, la rueda del año siguió girando. El verano llegó con largos atardeceres color ámbar.
El mar reflejaba franjas de cobre al anochecer. Las abejas zumbaban pesadamente sobre el trébol. Las ortigas crecían altas en las orillas del arroyo. Desde la puerta de la casa se veía el bosque más denso y profundo, vestido de hojas completas, con sombras donde el sol parecía demorarse por gusto. En esa estación, la familia pasaba más tiempo fuera. Brean se ocupaba de cercados y redes. Eimear cortaba hierbas para secarlas antes de la humedad del otoño. Nessa recogía pétalos de rosa silvestre para hacer agua perfumada. Fiac inventaba aventuras con espadas de junco y cascos de helecho, aunque siempre regresaba a la casa antes de la cena, dócil a la voz de su madre. El cuenco de leche no faltó una sola noche. A veces, cuando la luna estaba acrecida, el borde del líquido brillaba como plata. En otras ocasiones, al amanecer, el cuenco aparecía no solo vacío, sino colocado un poco más a la izquierda, como si alguien lo hubiera movido para observar mejor el interior de la casa por debajo de la puerta. Nunca lo desplazaban mucho, apenas un gesto, una travesura discreta. Con el tiempo, empezaron a esperar esos detalles como quien espera una carta de un vecino silencioso. Cierta tarde, Nessa acompañó a Muirne al bosque para buscar hipérico y hojas tiernas de frambuesa. El calor era suave, no pesado. Los mosquitos zumbaban cerca del agua. Entre los troncos, el aire parecía verde. Caminaron despacio, deteniéndose aquí y allá. Muirne enseñaba cómo cortar una planta sin dañarla, cómo dejar siempre más de lo que se toma, cómo tocar antes la tierra con los dedos para recordar que nada se arranca a ciegas. Llegaron a un claro pequeño donde la hierba crecía muy corta y luminosa. Allí había una piedra plana cubierta de líquenes blancos. Muirne se detuvo. Nessa hizo lo mismo. Sobre la piedra reposaban 7 avellanas ordenadas en círculo. En el centro había una flor de dedalera caída, intacta, como una campana de color violeta pálido. «No lo toques», dijo Muirne, aunque su voz no llevaba alarma. «¿Es una ofrenda? Quizá, o un juego, o una mesa puesta para alguien que no somos nosotras». Nessa la contempló con una fascinación quieta. El claro estaba tan silencioso que podía oírse una abeja a gran distancia. De pronto le llegó un perfume dulce, como de miel caliente y hojas de manzano. Miró alrededor. No había nadie. Solo la luz moviéndose despacio entre el follaje. Regresaron a casa sin recoger nada de aquel claro. Esa noche, al dejar la leche, Nessa inclinó la cabeza en la dirección del bosque, como había visto hacer a su abuela tantas veces. No dijo palabra, pero en su interior sintió que el gesto completaba una conversación. A mediados del verano, celebraron una cena sencilla en el exterior. Pan oscuro, queso fresco, cebollas tiernas, mantequilla y una tarta de grosellas. El cielo tardó mucho en oscurecer. Un mirlo cantó desde el espino. El perro dormitaba a los pies del banco. Muirne contó historias de cuando era niña y creía que las luciérnagas eran puntadas de las estrellas que se habían descosido. Fiach pidió oír la de la leche olvidada. Todos rieron. La historia ya tenía ese lugar seguro al que llegan los recuerdos cuando han sido bien digeridos por el tiempo. ¿Y si algún día volvemos a olvidar?, preguntó él, con la seriedad repentina de los niños. Brean miró el cuenco puesto a secar sobre el alféizar. Entonces pediremos perdón otra vez. ¿Y el bosque nos perdonará? Muirne tomó aire despacio antes de responder. Cuando uno vive muchos años junto a alguien, humano o no, aprende que lo importante no es no fallar nunca. Lo importante es reparar con ternura. Nessa guardó esa frase. Eimear también. El verano continuó. Hubo mañanas de niebla cálida y tardes de viento alto,
Hubo una tormenta lejana que dejó el cielo lavado y azul hasta el horizonte. Hubo días de trabajo abundante, tan completos que al caer la noche, la casa entera se rendía al sueño con gratitud. Y siempre, antes de cerrar la puerta, el cuenco blanco en la piedra. Hacia el final de agosto, el bosque empezó a ofrecer sus frutos: moras, setas, avellanas gordas. Nessa y Fiach salían con cestas. Aimear les recordaba no coger nunca todo de un mismo sitio. Brean revisaba antes el terreno. Muirn clasificaba luego la cosecha con gesto sabio. Una mañana, tras una noche de lluvia suave, encontraron el sendero del lindero cubierto de plumas grises. No muchas, solo una hilera leve, como si un ave se hubiera peinado mientras caminaba. Las plumas conducían hasta la puerta de la casa y allí se detenían. En el umbral, junto al cuenco vacío, había una mora perfectamente madura, tan negra que parecía azul en la luz del alba. Fiach la levantó con 2 dedos. ¿Puedo comerla? Eimear abrió la boca para responder, pero Muirn negó con una sonrisa. No todo regalo es para el estómago. La mora fue colocada bajo el espino. Antes del mediodía había desaparecido. Con septiembre volvió un frescor casi imperceptible al amanecer. Las golondrinas empezaron a juntarse en los cables y en las ramas altas. Eimear puso más empeño en almacenar grano y secar manzanas. Brean revisó el tejado. Nessa notó que las tardes se recogían antes. Fiach descubrió con gran disgusto que el agua del arroyo ya no invitaba a meter los pies demasiado tiempo. Un día, al ordenar el arcón donde guardaban mantas, Eimear encontró algo entre los pliegues de una colcha vieja. Una pequeña campanilla de plata muy mate, del tamaño de una uña, sin badajo. No pertenecía a nadie de la casa. La sostuvo en la palma mientras una sensación suave le recorría los brazos. «Mira esto», dijo a Brean. Él la examinó. No estaba ahí antes. Muirn levantó la vista desde su asiento. Tal vez sí. Tal vez solo esperaba ser encontrada cuando pudiéramos reconocerla. Colgaron la campanilla, sin badajo, junto a la moneda perforada del cobertizo. Cuando el viento soplaba, una hacía tintinear a la otra con un sonido tan leve que más bien parecía un recuerdo del sonido. Con la llegada del equinoccio, el bosque comenzó a dorarse en ciertos bordes. Las noches volvieron a extenderse. Un año entero, casi, estaba acercándose al punto donde había comenzado esta nueva claridad entre la casa y el umbral. Samhain se aproximaba otra vez. No hablaron del tema durante varios días, como si todos quisieran llegar a esa fecha sin cargarla de demasiada intención. Pero el pensamiento estaba allí, en la manera en que Eimear lavó el cuenco con más cuidado, en la forma en que Brean revisó la piedra del umbral y la limpió de musgo, en el silencio atento con que Nessa observaba el bosque al caer la tarde, en el entusiasmo de Fiach, que quería dejar no solo leche, sino crema, miel, pan, manzanas y media despensa. La cortesía no es abundancia desordenada, le explicó Muirn. Es elegir bien y ofrecer con corazón sereno. Los días previos a Samhain transcurrieron envueltos en un aire de espera amable. Llegaron lluvias finas. Los manzanos soltaron sus últimas hojas. En el lindero floreció alguna prímula fuera de tiempo, pequeña y pálida. Una tarde, Nessa vio una liebre blanca inmóvil entre los avellanos. Parpadeó y ya no estaba. La víspera, un año exacto después del olvido, la familia encendió una vela en la ventana. Preparó sopa, pan y manzanas cocidas. Barrieron la casa, recordaron a los ausentes. El perro, más viejo pero igual de tranquilo, se quedó tendido junto al hogar. Afuera, la niebla volvió a tender su lana sobre el prado. Esta vez, antes incluso de sentarse a cenar, Fiach pidió el cuenco.
No quiero que el bosque tenga que tocar otra vez, dijo. Todos sonrieron. Salieron juntos. La noche era fresca y olía a hojas mojadas. Brean llevaba la vela resguardada con la mano. Eimear sostenía la jarra. Nessa transportaba el cuenco. Fiach cargaba un pequeño trozo de pan untado con miel, elegido tras largas deliberaciones. Muirne los siguió despacio, su chal oscuro flotando apenas en la niebla. Nessa colocó el cuenco. Fiach dejó el pan junto a la piedra. Y entonces ocurrió algo tan leve, tan hermoso y tan imposible de olvidar, que durante años cada uno de ellos lo contaría a su manera, sin agotar jamás su brillo. Desde el borde del bosque comenzó a elevarse una música, no una melodía completa, no una canción humana. Eran unas pocas notas claras, como si el agua al caer sobre piedra hubiera aprendido a sonar con intención. Las notas se acercaron apenas un poco y se sostuvieron en el aire. A su alrededor, entre los troncos, aparecieron pequeñas luces. Muchas, más que aquella vez, titilaban sin prisa, dibujando curvas bajas entre helechos y raíces. La niebla las volvía suaves, como si estuvieran dentro de una perla enorme. Nadie habló, nadie avanzó. La música duró solo unos instantes. Después, el aire trajo un perfume de manzana, tomillo y leche tibia. Y las luces, una a una, se inclinaron. No hay otra palabra. No desaparecieron de golpe. No huyeron. Parecieron inclinarse como saluda a quien aprecia una cortesía bien cumplida. Luego se internaron de nuevo en el bosque. La música cesó. La noche volvió a ser simplemente noche. Fiach exhaló todo el aire que había contenido. «Nos dieron las gracias», susurró. Muirn cerró los ojos un momento. «Sí», dijo. «Y nosotros a ellas». Después de aquella noche de Samhain, el umbral dejó de ser para la familia una simple piedra entre la casa y el afuera. Se convirtió, más que nunca, en un lugar de encuentro. No algo que perteneciera a nadie, sino una franja compartida donde la cortesía podía tomar forma visible. El cuenco de leche siguió apareciendo cada noche, humilde, blanco, suficiente. Pero ahora cada uno lo llevaba con una conciencia más serena, como quien atiende una amistad que no necesita ser explicada para ser verdadera. El año comenzó a doblarse otra vez hacia el invierno. Vinieron lluvias persistentes, vinieron amaneceres de plata, vinieron tardes en las que el bosque parecía dormir de pie, con sus ramas desnudas conversando muy alto por encima de la niebla baja. Dentro de la casa, sin embargo, todo era calidez. El fuego respiraba lento, el pan doraba su corteza, la lana recién hilada se acumulaba en cestas, el perro soñaba, Fiach crecía. Nessa ya ayudaba a su madre con una competencia tranquila. Brian se movía por la casa con la seguridad de quien conoce cada crujido de la madera. Y Muirn, sentada a menudo junto a la ventana, parecía mirar no solo el prado y el bosque, sino también algo que discurría entre ambos y que solo ella sabía nombrar del todo. Una tarde gris, mientras desgranaban guisantes secos junto al hogar, Fiach preguntó: «Abuela, ¿por qué les gusta la leche?». Muirn sonrió antes de responder. «Tal vez por la misma razón que a nosotros nos gusta el pan recién hecho, porque es simple, nutritiva y nace del cuidado diario. ¿Y por qué hay que dejarla en el umbral y no más lejos? Porque el umbral dice: esta es nuestra casa, pero no estamos cerrados. Dice: sabemos que hay un fuera, y lo tratamos con respeto». Fiach meditó aquello en silencio. Luego asintió con la gravedad de quien acaba de entender una cosa importante. «Nessa», añadió, mirando el fuego, «también es una manera de recordar que nosotros vivimos aquí por un tiempo, no para siempre». Muirne volvió la cabeza hacia ella,
con una expresión de orgullo tan suave que casi pasó inadvertida. «Eso también», dijo. Con el correr de los meses, la familia siguió recibiendo pequeñas muestras de aquella vecindad invisible. Una mañana apareció, sobre el alféizar, una ramita de serbal cargada de bayas rojas, en pleno momento justo, cuando Eimear estaba preocupada por la salud frágil de una vecina. Preparó con ellas una infusión leve y la llevó colina abajo. La mujer mejoró. Otro día, tras un vendaval nocturno, las colmenas amanecieron intactas, aunque un árbol había caído muy cerca. Sus ramas, por una inclinación extraña y afortunada, parecían haberse apoyado sin tocar las cajas, y en varias ocasiones, cuando alguno de la familia andaba inquieto o triste sin saber bien por qué, el bosque enviaba alguno de sus signos tranquilos: un petirrojo en el marco de la puerta, un aroma imposible a flores en medio del frío, una trenza de hierbas encontrada donde justo hacía falta bajar el pensamiento hasta un sitio más amable. No todo era prodigio, claro. Hubo también trabajo duro, cansancio, noches de goteras y días de barro hasta los tobillos. Hubo discusiones pequeñas entre hermanos, pan que salió demasiado denso y una oveja testaruda que rompió más de una vez el cercado. Pero incluso esas contrariedades parecían acomodarse dentro de una vida sostenida por una armonía de fondo, como notas menores en una música más amplia que seguía fluyendo. Los años empezaron a dejar huella. Nessa creció hasta volverse una joven de manos seguras y paso silencioso. Aprendió de Eimear las tareas de la casa y de Muirne el lenguaje de las plantas, de las estaciones y de los cuidados que no se explican a gritos. Fiach, más lento en asentarse, siguió conservando durante mucho tiempo ese brillo de juego en la mirada. Con todo, aprendió a reparar cercas, a distinguir rastros y a no bromear demasiado cerca del espino florecido. Brean encaneció en las sienes. Eimear tuvo más serenidad aún en la voz. Muirn se volvió más frágil, más de aire que de hueso, pero no perdió nunca la claridad de sus ojos. Una noche de invierno, cuando el viento corría desde el mar con un silbido fino, Muirne pidió que la ayudaran a sentarse cerca de la puerta. Quería ver cómo dejaban el cuenco. Nessa, ya casi tan alta como su madre, llevó la leche. Fiach abrió. El aire frío entró con olor a sal y escarcha. Brean sostuvo la lámpara. Eimear acomodó el chal sobre los hombros de la anciana. Muirn miró el umbral, como si estuviera contemplando no solo la piedra y el cuenco, sino muchas noches anteriores, muchas manos ya desaparecidas que habían hecho el mismo gesto. «Eso es», murmuró. «Así se mantiene encendida una casa». No hablaba del fuego. Todos lo supieron. Poco después, cuando la primavera apenas asomaba, Muirn partió en paz. No hubo miedo, no hubo aspereza, solo un cansancio profundo y una despedida que parecía, de algún modo, ya conversada con el mundo. La velaron en la casa. La vela ardió en la ventana. Los vecinos acudieron con pan, flores tempranas y silencios compartidos. Nessa colocó en la repisa la cucharita de madera, la trenza de hierba, la bolsita de tomillo seco y una ramita de espino. Fiach dejó también una nuez partida, en memoria de aquella vieja broma que tanto les había hecho reír. Esa noche, pese a la pena dulce y pesada que habitaba la casa, no olvidaron la leche. Eimear insistió en llevarla ella misma. Salió sola al umbral, bajo un cielo limpio donde las estrellas parecían muy cercanas. Dejó el cuenco sobre la piedra y dijo solo: «Gracias por haberla acompañado toda su vida. Nada más». Cuando regresó dentro, encontró en el suelo del zaguán 3 pétalos blancos de espino. No era tiempo de espino. Sin embargo, allí estaban, frescos, ligeros, como una respuesta tan amable que casi dolía de ternura.
Los años siguieron avanzando. La casa cambió y no cambió. Se reparó una pared. Se amplió el corral. Se reemplazó el techo de paja por uno nuevo. El perro color miel fue enterrado junto al manzano y otro cachorro ocupó después su rincón junto al fuego. Nessa llegó a ser la guardiana más constante del umbral. Fiach aprendió, por fin, a llevar el cuenco sin derramarlo y a no olvidar jamás su sitio. Brean y Eimear envejecieron con esa belleza callada de quienes han amado bien el mismo lugar durante mucho tiempo. A veces llegaban viajeros, a veces se quedaban una noche. Casi todos observaban el cuenco y preguntaban. La familia no decía mucho. Bastaba con una frase sencilla: aquí dejamos leche para el buen acuerdo. Los que entendían, entendían. Los que no, aún así sonreían, quizá contagiados por la paz con que se decía. Pasó tanto tiempo que el olvido original se volvió leyenda familiar. Se contaba en inviernos de lluvia, entre tazas calientes y brasas rojas. Los niños de la siguiente generación abrían mucho los ojos cuando escuchaban el golpecito del cuenco que había despertado a Brean, y siempre alguien añadía que el bosque no había enviado un reproche, sino un recordatorio amable. Esa era la parte que importaba, no el error, sino la forma bondadosa en que fue señalado, no el miedo, sino la relación. Y así, de estación en estación, la costumbre sobrevivió a quienes la habían practicado al principio. La leche en el umbral pasó de manos abuelas a manos jóvenes. El bosque siguió respirando detrás de la casa. El espino floreció cada año. Las luces se dejaron ver a veces en Samhain. Una que otra broma delicada volvía cuando menos se esperaba. Una llave perdida hallada sobre un lecho de musgo en el banco de la puerta. Un ovillo desenredado sin ayuda humana. Una cucharita fuera de lugar, pero siempre puesta donde hacía falta sonreír. Mucho tiempo después, en una noche tranquila de otoño, cuando Nessa ya era una mujer madura y Fiach tenía a su propio hijo medio dormido en brazos, el pequeño preguntó por qué el cuenco debía ponerse justo antes de cerrar. Nessa se agachó a su altura. Más allá, el bosque era un tejido de sombras y perfume húmedo. Porque la casa duerme mejor cuando recuerda ser amable, dijo. El niño pareció aceptar la respuesta, con esa sabiduría inmediata que a veces tienen los muy pequeños. Tomó el cuenco con ambas manos. Su padre le ayudó a no inclinarlo. Lo dejaron juntos sobre la piedra lisa. La noche estaba en calma. Desde el borde del bosque llegó un sonido fino, casi como una campanilla sin badajo, rozada por el viento. El niño sonrió. La puerta se cerró. Dentro, el fuego iluminó las paredes de piedra y el humo subió lento hacia las vigas. Afuera, la leche esperó en el umbral entre la calidez humana y el aire antiguo del bosque. Y en esa franja exacta, donde ninguna cosa es del todo una ni del todo otra, siguió viviendo el pacto más sencillo y más hondo. Dar algo pequeño con regularidad, recibir a cambio una compañía benigna, recordar que la tierra tiene memoria y que la cortesía, cuando se practica con ternura, puede hacer del mundo un lugar más habitable. Quizá eso fue siempre lo que quiso enseñarles el bosque. Que hay puertas que se cierran para guardar el calor. Y hay umbrales que permanecen abiertos, no al peligro, sino a la buena vecindad entre lo visible y lo invisible. Que un cuenco de leche puede ser también una lámpara. Que el olvido, cuando encuentra una respuesta amable, se transforma en aprendizaje. Y que las casas más felices no son las que se creen solas en medio del campo, sino las que saben, al caer la noche, que entre los fresnos, los espinos y la niebla, alguien recibe su pequeño gesto
y lo devuelve multiplicado en fortuna tranquila, en humor delicado, en protección leve, en paz. Por eso, cuando el viento de la costa baja y el bosque empieza a oler a hojas mojadas, aún se cuenta en aquella región la historia de una familia que una vez olvidó la leche en el umbral y recibió, en lugar de castigo, un toque educado sobre el cristal de la noche. Tic, solo eso, lo bastante suave para no asustar a nadie, lo bastante claro para ser comprendido. Y desde entonces, en esa casa de piedra gris que mira al oeste, nunca volvió a faltar el cuenco blanco sobre la piedra oscura. Cada noche, como una luna pequeña, como una cortesía antigua, como una forma de decir, antes de dormir, que hay paz entre la casa y el bosque.